Muy buenos días familia y muy bienvenidos sean todos a la Biblia en un año. Hoy estamos en el día número 182 de la Biblia en un año y vamos a estar leyendo Segunda de Reyes 18 del 13 al 37, Segunda de Reyes 19 del 1 al 37, Hechos 21 del 1 al 17, Salmo 149 del 1 al 9 y Proverbios 18:8. Así que quiero compartir con ustedes lo que dice la palabra en el libro de Segunda de Reyes y vamos a estar parafraseando un poquito porque hay dos capítulos aquí, pero están súper interesantes y se trata de la confianza de un Dios que siempre defiende a su pueblo. Cuando hay un rey que hace lo recto delante del Señor, entonces el Señor se levanta y defiende a su pueblo. Y aquí vamos a hablar del rey Ezequías, que fue un rey que reinó sobre Jerusalén por 29 años, uno de los mejores reyes que tuvo Judá. Su padre fue un hombre malísimo, un idólatra, no amaba a Dios, pero este hombre Ezequías se levantó con un amor y un temor por el Señor tremendo y comenzó a destruir todos los altares que habían hecho para adorar a otros dioses. Entonces vemos aquí cómo en este capítulo de Segunda de Reyes 18 se levanta un rey, el rey asirio que se llamaba Sennacherib. Y este rey asirio viene a intimidar, porque ya había conquistado casi todo el territorio, nada más que quedaba Jerusalén. Entonces este rey Sennacherib se levanta y viene a intimidar a Ezequías. Y esto es poderosísimo porque aquí vemos cómo él se levanta y le empieza a hablar a los criados de Ezequías, le manda ¿cómo les digo? Como un mensaje y comienza a intimidarlos y comienza a decirles que él venía a atacarlos y que ahí no iba a quedar nadie. Pero, ¿qué sucede? Para parafrasear un poquito, Ezequías había derribado la serpiente aquella de bronce que había hecho Moisés en el desierto, que representaba a Jesús, que cuando la gente se miraba se sanaba, ¿se acuerdan? Bueno, pues esa serpiente de bronce llegó a ser un dios que era el dios Neustán. Cuando ustedes leen esto, por allá van a ver que ese dios Neustán no era más que la serpiente de bronce. Entonces Ezequías viene y destruye esa serpiente porque ellos comenzaron a adorar a esa serpiente, le hicieron un ídolo. Y entonces aquí se levanta este rey y le dice el rey asirio, y le dice a los judíos, a los israelitas en aquel tiempo que estaban en Jerusalén: oye, este hombre, este rey Ezequías no está con ustedes, ha destruido sus ídolos, este hombre no cree en lo que ustedes creen y viene a virar al pueblo en contra de su rey. Y aquí vamos a leer lo que dice Segunda de Reyes 18, versículo 19. Dice que el jefe del Estado Mayor del rey asirio les dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje: el gran rey de Asiria dice así: ¿en qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar que tiene mi ejército? ¿Con quién cuentas para haberme rebelado contra mí? ¿Con Egipto? Si te apoyas en Egipto, será como una caña que se quiebra bajo tu peso y se atraviesa a tu mano. El faraón, el rey de Egipto, eso no es nada confiable. Y aquí vemos cómo este hombre sigue hablando. Y después le dice: con tu pequeño ejército, ¿cómo se te ocurre desafiar siquiera al contingente más débil de las tropas de mi amo, aunque contarás con la ayuda de los carros de guerra y sus conductores de Egipto? Es más, ¿tú crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección de tu Dios? O sea, aquí se está haciendo pasar de que Dios, el Dios de Israel, le había dicho a ellos que ellos tenían que conquistar Jerusalén. Esto es algo impresionante. El Señor mismo nos dijo: ataquen esta tierra y destruyanla. Entonces dice que estos tres que había mandado el rey Ezequías viran para atrás y le dicen: oye, háblame en arameo, porque toda esta gente que están con nosotros, que están en las murallas, están escuchando lo que ustedes están hablando. Y la gente de los asirios le dice: él quiere que todos los habitantes lo oigan, porque cuando sitiemos a esta ciudad, ellos sufrirán
junto con ustedes y tendrán tanta hambre y tanta sed que comerán de su propio excremento y beberán de su propia orina. Así que esta gente los están intimidando al punto que le dijeron, los vamos a llevar cautivos, ustedes van a depender de nosotros constantemente. Y entonces dice que el rey de Asiria le dijo, no dejen que Ezequías los engañe, él jamás podrá librarlos de mi poder. No permitan que los haga confiar en el Señor diciéndoles, con toda seguridad el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey asirio. No escuchen a Ezequías, seguía diciendo este hombre. El rey de Asiria les ofrece estas condiciones. Hagan las paces conmigo, abran las puertas y salgan. Entonces cada uno de ustedes podrá seguir comiendo en su propia vid y en su propia higuera. Yo me encargaré de llevarlos en toda esta tierra y que no les falte ni el grano, ni el pan, ni los viñedos, ni los olivares, ni la miel. Escojan vida y no muerte. No escuchen a Ezequías cuando trate de engañarlos al decir, y volvía y repetía, el Señor nos librará. ¿Acaso los dioses de las otras ciudades que hemos atacado los han librado de nosotros? Y seguía este hombre intimidando al pueblo. Era una cosa impresionante. Entonces ahí le habla de todos los dioses de Samaria, de todas esas ciudades. Entonces les dice, ¿qué les hace pensar? Entonces que el Señor les puede librar a Jerusalén de mis manos. El pueblo se quedó en silencio y no dijo ni una sola palabra, porque dice que Ezequías le había ordenado que no respondieran. Entonces dice que cuando Ezequías escuchó el informe, dice que rasgó su ropa y se vistió de tela áspera y entró en el templo del Señor. Este era un hombre que temía a Dios y sabía que Dios estaba con él. Y dice que enseguida envió al secretario de la corte y a los principales sacerdotes vestidos de tela áspera a hablar con el profeta Isaías. Y dice que el rey Ezequías le dijo así, hoy es un día de mucha dificultad, de insulto y de deshonra. Pero dice que cuando llegó Isaías les respondió, díganle a su amo que esto dice el Señor. No te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra ti los mensajeros del rey de Asiria. Escucha, Ezequías, escucha esto. Yo mismo actuaré en su contra y el rey recibirá un mensaje de lo que necesitan en su país. Así que volverá a su tierra donde haré que lo maten a filo de espada. Él iba a regresar a Laquis y después les explico, cuando él regresaré ahí a Laquis, ustedes van a ver lo que sucedió. Y dice que mientras tanto el jefe del estado mayor de Asirio partió de Jerusalén para consultarle al rey de Asiria que había salido de Laquis y que estaba atacando a Libna. Entonces dice que el rey Sennacherib, antes de salir al encuentro de sus agresores, envió mensajeros de regreso a Ezequías en Jerusalén con el siguiente mensaje. Y dice que después de recibir la carta de manos de Ezequías, dice que Ezequías volvió otra vez y subió al templo del Señor y despegó la carta ante el Señor. En la presencia del Señor, dice que el rey hizo la siguiente oración. Oh Señor Dios de Israel, tú estás entronado entre los poderosos, tú estás entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra y solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente, porque aquí se volvieron a meter con el Señor y con el pueblo de Dios y con Jerusalén. Es lo mismo que hizo David con Goliat, ¿se acuerdan? Dice, es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas esas naciones y han arrojado el fuego de los dioses y esas naciones los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pues no eran dioses en absoluto, eran solo ídolos de madera y de piedra, formados por manos humanas. Pero ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Dice que después Isaías, hijo de Amós, le envió a Ezequías el siguiente mensaje y le dijo, esto dice el Señor Dios de Israel. He oído tu oración con respecto al rey Sennacherib de Asiria y el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. La hija virgen de Sión, que es Jerusalén, te desprecia y se ríe de ti.
la hija de Jerusalén, menea la cabeza con desdén mientras tú huyes. ¿A quién has estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién te levantaste la voz? ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes? No fue a otro que al Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros has desafiado al Señor y dijiste: con mis numerosos carros de guerra conquistaré las montañas más altas, sí, las cimas más remotas del Líbano. Corté sus cedros más altos y sus mejores cipreses, y alcancé sus rincones más lejanos y exploré sus bosques más espesos. Cavé pozos en muchas tierras extranjeras y me refresqué con sus aguas, y con la planta de mis pies detuve todos los ríos de Egipto. Así que ustedes sigan ahí leyendo porque esto es largo. Pero dice el versículo 27, pero a ti te conozco bien y sé dónde te encuentras, cuando entras y cuando sales, y conozco la forma en que tú desataste tu furia contra mí. Por esa furia en mi contra y por tu arrogancia que yo mismo oí, te pondré mi gancho en la nariz y mi freno en la boca, y te haré regresar por el mismo camino por donde tú viniste. Y eso es lo que hace Jehová de los ejércitos con aquellos que se levantan en contra de sus hijos y de su pueblo. Y dice el versículo 31, pues desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo y un grupo de sobrevivientes desde el monte de Sión. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y esto dice el Señor acerca del rey de Asiria: sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor, ni por mi propia honra, ni por amor a mi siervo David, que ya hacía 300 años que había muerto. Yo defenderé esta ciudad y la protegeré. Esta noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y dice que mató a 185,000 soldados. Y cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron en la mañana siguiente, se encontraron cadáveres por todas partes. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó a su propia tierra y volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Y dice que cuando estaba haciendo oración dentro del templo, cuando vio toda esa mortandad, que estaba haciendo oración dentro del templo para el Dios en los cuales ellos adoraban, él se acordó que Abraham iba a sacrificar a su hijo y dijo: pues si Abraham sacrificó a su hijo y Dios estuvo con él o tuvo la intención de hacerlo, yo voy a sacrificar a mis 2 hijos. Y dice la palabra que los 2 hijos de este rey, Senaquerib, dice que vinieron en contra de él y lo mataron ahí mismo dentro del templo. O sea que la palabra de Dios se cumplió. Y no tan solo eso, cuando mencionan aquí el campamento de Laquis, la ciudad donde ellos estaban, era una ciudad que quedaba a 30 millas sudoeste de Jerusalén. Y los arqueólogos actualmente allí han descubierto un hoyo con los restos alrededor de más de 1,800 personas en el ataque a Senaquerib. Quiere decir que esto está probado científicamente de que esto verdaderamente ocurrió. Y dice que en el museo el museo de Gran Bretaña, tú puedes ir ahí y puedes ver la escultura de este sirio, de esta ciudad en Asiria, o la ciudad de Laquis, que era una ciudad fortificada. Y dice que ahí también puedes ver que como una columna que quedó de un rey asirio que tenía un trono portable, y dice que estos prisioneros de guerra, hay prisioneros de guerra pintados en esa muralla caminando alrededor del rey. Quiere decir que esta batalla fue verdadera y que hoy por hoy con nuestros propios ojos nosotros podemos testificar de que verdaderamente esto ocurrió. Así que no tengas duda que no hay nada que se levante contra ti, no hay arma que se levante, no hay arma forjada, ni de enemigo ni de nadie que se levante contra ti que prospere, porque tú tienes un Dios que saca carro y caballo para defenderte. Jehová de los ejércitos es tu Dios. Dios te bendiga, nos vemos mañana. Chao, un beso, bye bye.